Radio Panamá, el presidente del Consejo para la Empresa Privada, el señor Gabriel Díaz Polak. ¿Es Polak o Polak? No, Montilla. Ah, Montilla. Mi papá era Polak, que en paz descanse. Ah, ok. Buenos perdón. días. Gabriel Díaz Montilla. Gabriel, Así bienvenido. es. Qué gusto saludarlo. Un placer. ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Leo. ¿Cómo Buenos días, arranca? Chema, Manolo. Saludos, Gracias por la Gabriel. invitación. Sé que lo organiza Expocomer, la Cámara de Comercio, pero arrancó Expocomer, la fue Expocomer la semana pasada, yo lo vi, pues tuvimos la oportunidad de poder transmitir y dar la vuelta por la exposición. Quedé asombrado de la cantidad de empresarios internacionales, de China, de todo tipo de lugares de Asia, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, que eligen Panamá para poder vender sus productos. Panamá es un gran país y hay muchas cosas pasando a favor de Panamá. Esto es parte de todo lo que hay que hacer y lo que se ha venido haciendo. El reto que nosotros tenemos es convertir esas visitas, esas rondas de negocios, ese interés en Panamá en empleos para la gente. O sea, nos podemos quedar en cifras, sí, 600 empresas, nos podemos quedar que fueron 3 días, de muchas transacciones, pero eso cómo redunda en beneficio del panameño de a pie. El que nos escucha ahora mismo, que está buscando un empleo, que se ve rechazado, que perdió el empleo, que está emprendiendo, nosotros tenemos que trabajar con eso en mente. Y eso es lo que hacemos, pero tenemos que saber que es un proceso y que más allá de un proceso es un tema que toma un tiempo. Ahora, eso no es consuelo para nadie. Entonces, tenemos que buscar las razones y las formas para poder empujar esto hacia adelante. Leíamos recién el costo de las elecciones. ¿Cuánto nos gastamos en el sistema electoral año a año? Lo vimos desde el 94 hasta ahora, hasta el 2024. Y evidentemente, si relaciono esto a la cantidad de empresarios que buscan Panamá como opción para poder vender su negocio, tener un hub para llegar a otros destinos, nos falta como país mucho aprendizaje en decidir cómo invertimos y dónde invertimos el dinero que podemos generar. Mira, más que hablar de los fondos esos, me gustaría llevarte a otra cifra que para mí llama mucho la atención, por decirlo menos. Desde 1990 hasta este año, los presupuestos del IFARU exceden 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. ¿Dónde ha quedado eso? ¿Cuánto nos gastamos en becas chimbas, politiqueras, y cuánto nos hemos desperdiciado en mal llamados auxilios económicos? Entonces, enfoquémonos en las cifras más grandes antes de bajar a esas de politiquería o de campañas electorales, que son necesarias. Lo que no entiendo es por qué entre más grande es el presupuesto, más grande tiene que ser eso, puesto que la ley estipula que el 1% del presupuesto es lo que va a eso. Me parece un tema un poquito desproporcionado, que debiera revisarse. Sin embargo, y volviendo al tema de la educación, mucho de lo que hay, muchos de los problemas que tenemos en el país se deben a una educación deficiente. Se deben a que quienes merecen las becas no las han recibido porque alguien con una palanca estuvo delante de ellos. A quienes necesitaban de verdad un préstamo no lo pudieron tener porque alguien se lo llevó en un mal llamado auxilio económico. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ponerle el dedo en la llaga y buscar hacer un cambio. Y ese cambio, y es importante que lo sepamos, no depende de los políticos. Ese cambio depende de todos. Los políticos son parte de ese cambio, pero la sociedad también debe exigirlo, la sociedad debe levantar la mano, y por eso hago mención de ese artículo. ¿Dónde se replicó? ¿Quién levantó la mano y está diciendo ahí 6.000, creo que las cifras son 6.109 millones? Eso es mucho dinero. Ahora, pero y coincide en el tema de a quién se le dieron las becas, pero por ejemplo también hay otras cifras. ¿Cuántas obras de construcción o megaproyectos no ha habido con sobreprecios escandalosos? Tan solo el fin de semana el director de Pandeportes dice que el estadio costó 120% más. Chema, un mal no corre otro mal. No, totalmente. Bueno, entonces también esa es otra cifra. Pero eso es una cifra que también tiene que estar en la lista. También tiene que estar en la lista. Es que son todas las que deben estar en la lista. Aquí no estamos hablando de una corona de un lado y una corona de otro lado. No, es que todas son cifras cuestionables. Y estoy seguro que hay obras que tendrán una justificación. Pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué justificación tiene un auxilio económico de que $180,000 para estudiar inglés en la Universidad Nacional? Y eso salió en la lista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quisiera escuchar la justificación de eso. Yo quisiera escuchar qué pasó con esos fondos.
Yo quisiera ver qué se está haciendo al respecto. Yo quisiera ver por qué hay panameños que deben pedir un préstamo para estudiar y hay otros que reciben un auxilio económico. Esas son las cosas que tenemos que ver. Y ojo, no es algo que empezó hoy ni empezó ayer. Esto viene desde hace más de 20 años. Entonces son cuestionamientos que hay que hacer, pero más que cuestionar, Chema, participemos en la solución. Aportemos modelos de sugerencia de buenas prácticas de qué se debe hacer y por qué se debe hacer. Y ahora, aparte de participar, el problema es que tampoco hay una certeza del castigo. La gente a veces reacciona por ese sentido. Cuando ven que alguien le llama la atención, por decir de alguna manera, se abstienen. Pero como ven que aquí pasa y sigue la fiesta. Mira, yo le busco una analogía diferente a esa cosa. Okay. Yo estoy de acuerdo contigo. Tiene que haber certeza del castigo. Pero si tú crees que a ti te pueden robar en tu casa, ¿tú qué haces? Tú tomas las medidas de seguridad. Tú pones las rejas, trancas la casa, tomas algunas medidas para por lo menos hacerlo más difícil o disminuir las probabilidades de que alguien lo haga. Nosotros pareciera ser que muchas de estas leyes tienen la puerta abierta y te dicen, oye, ven acá y róbame. Porque es que son demasiadas laxas, demasiado flexibles, demasiado sospechoso lo fácil que es. Okay. Entonces yo siempre cuestiono el hecho de que la máxima autoridad de este país, el presidente de la República, no puede rayar un cheque de que te voy a dar un auxilio económico de $180,000 y aparentemente el director del IFARU sí lo podía hacer. Entonces yo pregunto, ¿las reglas dónde están? ¿Quién controló eso? Entonces son cosas que nosotros tenemos que cuestionar y tenemos que aportar las sugerencias para eso. Y tenemos que decir, hey, esto tiene que parar. Lo mismo con el ejemplo que tú diste y con el tuyo, Leo. Me quedo pensando en un asunto. Hablamos mucho de educación. Se viene la reforma educativa. Sí. Usted recién habla del IFARU. Pero muchas veces podemos entrar a desarrollar un cambio en la educación que puede llevar a confrontamiento entre docentes, el Ministerio de Educación, y capaz que ese cambio tampoco está conectado con lo que los estudiantes realmente viven. Hoy el estudiante nace con un celular en la mano, nace con una tablet en la mano, pero muchas veces el estudiante de la escuela oficial no llega al nivel de la escuela particular por el simple hecho de que los tiempos no son los mismos, la forma y el tiempo que dedica el docente a los estudiantes no es el mismo, y el nivel de educación es impresionante. ¿Cómo hacemos para poder lograr que la base de nuestro país sea esa educación que lo ayude a crecer, que consiga esa movilidad social, que es lo que todo padre de familia espera para su hijo? Leo, lo que tú acabas de comentar tiene múltiples ángulos. Voy a tratar de brevemente ver cada uno de ellos, de por lo menos ayudar a esclarecer algunos temas. Primero, tú partes de que va a haber o hay un conflicto. Permíteme decirte que sí, el cambio, lo que tú quieras cambiar, todo lo nuevo genera un rechazo, genera una duda, genera una inconformidad porque ya tú estás acostumbrado a lo que hay. Eso no quiere decir que no se pueda sentar, dialogar y buscar puntos en común. Nosotros tenemos como sociedad que empezar a buscar soluciones a estos temas conversando, teniendo un intercambio de ideas y entendiendo que la palabra consenso no quiere decir que tú y que yo tenemos que estar de acuerdo en todo. Consenso parte de cuál es el objetivo común, mejorar, actualizar la educación y darle una mejor opción de vida a las futuras y presentes generaciones. Ese es el objetivo. Ahora, tú tendrás tus puntos que son básicos para ti y otros que son indispensables. El otro lado tendrá lo mismo. Y en conjunto van a establecer una forma de avanzar. Y entendiendo algo, si algo se puede mejorar en el camino, hay que mejorarlo. No podemos trancarnos y quedar con una ley que lleva 80 años. El mundo cambió en 80 años, yo no sé cuántas veces. Y nosotros todavía estamos pensando como en 1946. Eso es un error. Entonces, eso es lo primero. Y fíjate que así, la primera vez que se trató de cambiar esa ley fue en 1977 o 79. Mira cuántos años han pasado. O sea que imagínate el desfase que nosotros traemos, todos los que estamos aquí sentados, somos producto de una ley obsoleta ya. Primero eso. Segundo, la preparación docente. Yo todavía me acuerdo de los nombres de algunos de los profesores que yo tuve y maestros que yo tuve.
Yo me acuerdo de mi maestra de tercer grado. Entonces, ¿por qué? Estricta, me enseñó, aprendí cómo me trató y la motivación que tenía para avanzar. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros no podemos formar, es la palabra que quise decir, a que todos los educadores sean así? Y hay muchos educadores, y me atrevo a decirte que la enorme mayoría tienen una vocación, pero tenemos que darle a ellos también opción de avanzar, opción de poder tener mejoras continuas, opción de poderse especializar. Si usted es un maestro general, pueda pasar a enseñar solamente matemáticas, especializándose usted en matemáticas o inglés o español o ciencias, lo que usted prefiera. Hay un pero detalle, poder formar. Hay un detalle, yo soy docente universitario. Los estudiantes que yo recibo que vienen de la escuela de la universidad vienen con un nivel bajísimo para poder entrar al mundo de la tercera parte. Pero es que los estudiantes que tú estás recibiendo también son producto de la pandemia. Esta mañana yo escuchaba gente quejándose de un colegio en La Chorrera sobre el tema de educación por módulo, de que tienen que hacer filas, de que no lo tienen bien estructurado, de que son graduandos y que no aprenden. Las mismas madres de los estudiantes haciendo mención a eso. Entonces, esto es un problema que va más allá, y si tú lees la data que hay, que se sacó de los estudios más recientes, esto no es solamente pertinente para la escuela oficial, también las escuelas particulares tienen grandes carencias educacionales. Nosotros lo vemos en el ITSE. Mira, este fin de semana hay más de 1.500 muchachos matriculados para acceder al ITSE, para hacer la prueba de admisión. Ey, ¿tú sabes cuántos pasan la prueba de admisión? Muy pocos. Estoy hablando menos del 1%. Uh-huh. Y se ha tenido que crear un módulo adicional para poder formar a los estudiantes antes que empiecen el ITSE. Entonces una carrera que debe ser, por ejemplo, de 2 años, se vuelve de 2 y medio, porque hay que pasar 6 meses reeducando lo que debió haber sido educado en la escuela. Entonces nuestro problema es grave. ¿Una ley lo va a cambiar? No. Es un tema de actitud, es un tema de darle continuidad, es un tema de tener un consenso de la ruta a seguir, pero es un inicio, porque es el marco legal, la regla sobre la cual tenemos que trabajar, sobre la cual tenemos que ponernos objetivos y sobre la cual tenemos que esperar resultados midiéndolos. Entonces, y eso es un tema nuevamente de la sociedad. Eso no es un tema que nosotros podemos decirle al gobierno de turno: hey, tú eres el responsable de la educación de todo el país y de todo lo que hay. No. Esto es un tema que empieza con los estudiantes y los padres de familias, continúa con los docentes, continúa con el Ministerio de Educación como regente y el gobierno, el Estado como regente, y por último, la empresa privada, quien es que recibe ese conocimiento en esa juventud y empieza a crear valor con ellos. Entonces, los 4 somos actores y los 4 tenemos que estar ahí. Y esa es la sociedad en su conjunto. Y tenemos que verlo así. Y esto tiene que trascender gobiernos. Esto es un tema de política de Estado. Gran parte del problema de educación es que nosotros nacemos, vivimos y morimos cada 5 años. Y llega un nuevo maestro con un nuevo librito y cambia todo. Eso no puede continuar. Si queremos nosotros hacer cambios de verdad, tiene que haber una continuidad a lo largo de ese proceso. Gabriel, usted ha dado un punto, usted ha tocado varios puntos que me parecen importantes remarcarlos, sobre todo cuando habla de la Ley 47 Orgánica de Educación de 1947, y ahí brinco inmediatamente a la intentona del 7-9 de una reforma educativa que fue rechazada políticamente, porque la oposición política se montó en la base de que era una reforma comunista, porque era una reforma que le daba culto al general Torrijos, por ejemplo, y los gremios se montaron en esa argumentación y en fin, se hizo todo, prácticamente le costó al presidente Royo, que estaba en su momento, pero es que hemos vivido, y usted muy bien lo ha planteado, por un lado los docentes, por otro lado el Ministerio de Educación, que andan en una pugna que si te miro mal me sacaste la lengua, si te saco la lengua me miraste mal, y no se logra
seguir una hoja de ruta de Estado, como usted muy bien lo ha planteado aquí, y por eso estamos siempre de tumbo en tumbo. Cuando no es el Ministerio de Educación, son los gremios, y cuando no son los gremios, es el Ministerio de Educación. Entonces, y ahora se plantea una nueva intentona de reforma educativa que va a tener el mismo resultado si las partes no se dan cuenta de que esas líneas paralelas tienen que ajustarlas y seguir en camino del beneficio Y otro argumento que puso muy bien, los estudiantes que están recibiendo las universidades son los estudiantes de pandemia. E igual que está pasando aquí en Panamá, seguramente pasa con el resto del mundo. Mira, Manolo, primero, sí, tenemos que encontrar la forma de comunicarnos y la forma de encontrar puntos en común. Por eso, nosotros desde el CONEP hemos hecho un planteamiento de empezar esto con los acuerdos de COPEME que vienen de varios años atrás, que hay un acuerdo donde gremios magisteriales, gobierno, que tenemos que tomarlo como Estado, no era el gobierno actual, y empresa privada, encontraron puntos en común y dijeron, esta es la base para empezar. Como dentro de esa base hay cosas que son acuerdos que no deben ser negociables, como por ejemplo la obligatoriedad de tener 14 años de educación como mínimo, es decir, desde prekinder hasta 12avo. Ese es un tema que está sobre la mesa, donde hay acuerdos, donde tiene que haber un plazo de implementación para poder hacer esa implementación y poder sumar a los estudiantes y tener los resultados junto con los educadores. Eso es un punto. Con relación al siguiente punto, que tú hablabas de la reforma del 79. Mira, ha habido varias posteriormente. Ha habido varios intentos, pero siempre buscamos, como dije anteriormente, y mira el ejemplo. El difunto profesor Alarcón en un momento estuvo opuesto a la reforma y después... Fueron los líderes del 79. Correcto. Alarcón, Solís y Ortiz. Y después fue ministro de Educación. Y tampoco pudieron hacer los cambios y las modificaciones y también tuvo los conflictos con los gremios docentes. Y la profesora Ada Gordón, que se acuerda. Entonces, salió del no, yo no me acuerdo, tú te acuerdas. Yo he leído, pero lo que te quiero decir al final del día es que tú vienes de un lado, cruzas al otro, sí. Y entonces las diferencias están porque te das cuenta que lo que tú pensabas no necesariamente es, ni lo que tienes ahora necesariamente tampoco es. Y ahí es donde viene el consenso y buscar puntos en común. Yo creo que el liderazgo es esa capacidad de que 1 más 1 genere más valor y dé 3 y no de 2. Y ahí es donde hay que estar. Y a veces cediendo se gana, porque cediendo te das cuenta que hay un bien mayor. Y quedas mejor tú, y queda mejor tu gremio, y queda mejor la sociedad en conjunto. Y creo que tenemos que buscar esos puntos en común, que no todo es posturas y posiciones ideológicas. Yo voy a cambiar el tema. ¿Usted se ve como administrador del Canal de Panamá? Mira, yo creo que servir al país en el papel de administrador del Canal de Panamá es un gran orgullo para quien sea. Creo que hay muchísimos panameños y panameñas con la preparación, la experiencia y el conocimiento para poder afrontar eso. Si yo me veo o no, pues es un tema que su nombre está sonando. No, mi nombre es un bochinche de periódico, porque tú viste un comunicado de la ACP y yo no he visto nada. Así que eso es un bochinche. Más que las maracas de Rubén Blades, como bueno, dice. pero hace buena música, pero en el contexto de la música, eso es un bochinche. Y a usted, pero al margen de eso, ¿a usted le interesaría un puesto como ese? ¿Le gustaría? ¿Se ve adaptable para eso? Te reitero, servir al país en la posición que uno pueda servir y siempre haciéndolo de la mejor manera, con una forma transparente, correcta, ética y eficaz, creo que es una obligación de todos los panameños. Cada quien donde pueda estar. ¿Cuál fue su reacción la primera vez que vio ese bochinche en los periódicos? Me reí, me sentí halagado. Hey, Dios sabe y Dios dirá. Hay cosas que hay por hacer y hay cosas que todavía no ha llegado el momento de hacer. Sigo la misma línea de Chema, pero referido al tema de actualidad. ¿Cuál es la posición del CONEP en torno al tema puertos? La llegada de MSC, la llegada de Maersk, la salida de Hutchinson y el tema de los barcos, ¿no? Se está hablando cada vez más del hecho de que China podría estar demorando aún más los barcos con bandera panameña que lleguen a sus puertos.
Mira, lo primero es que espero que cualquier fricción, si es que la hay, con la República China se pueda minimizar y se pueda solventar. China es un gran país y es un país que es parte del Concierto de Naciones y es un jugador importante tanto para Panamá como para el mundo. Así que nosotros no podemos estar en ningún conflicto. Pero aparte de eso, yo creo que los puertos y su relación con el Estado panameño es una relación entre Panama Ports y el Estado. Hay un marco jurídico, tú hablabas hace poco de la certeza del castigo, hubo una demanda. La demanda no fue la demanda interpuesta por el Contralor, sino que venía una demanda del año 2021. La Corte toma 4 años, 5 años en fallar esa demanda y dice lo que ha hecho Panama Ports y lo que se hizo con el contrato no es correcto. Ante esa realidad, pues emite un fallo y dice se acabó el contrato. Y el Estado, en manos del gobierno, ha actuado correctamente siguiendo la ley. Hasta allí. Que ellos han acudido a un foro internacional y han interpuesto demandas arbitrales, ese es su derecho, es un Estado de Derecho. Panamá tiene la obligación de defenderse eficientemente y a la vez también tiene el derecho de demandar. Porque si aquí estamos diciendo que ellos incorrectamente, y digo un supuesto porque no me constan los datos, han actuado mal y nos han desviado fondos y no nos han pagado lo que nos corresponde, Panamá también puede actuar jurídicamente y decir, hey, esta es la razón por la que lo hice y me debes este dinero. Esto es como juego de béisbol. Te toca el bate a ti y después de 3 outs me toca el bate a mí. No es que tú solamente bateas y yo no bateo. Así que aquí cada quien tiene que agarrar su bate y tiene que también pararse y batear. Le preguntaba a Leonardo por los puertos y yo añadiría otro punto de reflexión. ¿Cuál es la posición al respecto? La salida de Costco del Pacífico. ¿Cómo se interpreta y qué debemos empezar a pensar con eso? Costco es una naviera china. Uh-huh. Así que probablemente hay alguna influencia sobre eso en su accionar. Segundo, ellos no dijeron me fui de Panamá. Sí, están en el Caribe. Ellos dijeron me fui de Balboa. Sí, por eso dije Pacífico. Balboa en el Pacífico y hasta donde yo sé, Chema, del otro lado de Balboa hay otro puerto. PSA. Ok, entonces nadie ha dicho que ellos cambiaron a PSA. A lo mejor sí cambiaron, a lo mejor no cambiaron. Pero sí te tengo que decir que más del 85% de la carga contenerizada que se mueve por el puerto de Balboa la mueve Maersk. Así que sí, es un tema que tenemos que ver con cuidado, es un tema que tenemos que abordar, es un tema que Panamá, espero, esté haciendo las gestiones con Costco para ver cómo regresa Costco al país, pero tampoco es que Panamá, nos hace un hueco enorme en nuestro esquema como país de centro logístico el hecho de que Costco no pare. Generación de empleo es lo que necesitamos. La cifra de desempleo está por encima del 10%. La informalidad cada día aumenta más y dentro de la informalidad se ingresa a aquellos emprendedores que desarrollan proyectos y no están registrados formalmente en el Seguro Social ni en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo hacemos para que la empresa privada pueda ser el motor que genera el empleo, pero para poder lograr que ese microempresario o ese pequeño empresario pueda seguir creciendo? Porque evidentemente si esa informalidad no logra crecer, va a seguir siendo como se llama una informalidad. Mira, la empresa privada es el creador de empleo. El Estado no es quien debe planillar a panameños y darles soluciones de empleo. ¿Qué necesita la empresa privada e igualmente un empresario que es parte de la empresa privada y un emprendedor que es parte de la empresa privada? ¿Qué se necesita? Confianza. Nadie emprende, nadie contrata a una persona si no cree que va a vender más, que va a tener más negocio y que va a hacer algo diferente. Entonces, hablemos de emprendimientos. Hoy en día, los emprendedores y más del 85% de la empleomanía del país es generada por la micro y pequeña empresa. Es decir, esas empresas que emplean menos de 10 panameños y panameñas. Ese es el 85% del empleo de este país. Entonces, claro que hay que empujar eso. Claro que hay que agarrar y buscar las formas que haya más empresas de esa manera. ¿Y qué es lo que hemos venido diciendo desde el CONEP? Y lo reiteramos y no vamos a parar hasta que así sea. Es que un emprendedor empieza con un presupuesto limitado.
tiene plata en el bolsillo para 30, 60, quizás hasta 90 días. El teléfono tiene que sonar, el email tiene que llegar para poder establecer y hacer un negocio y emprender. Nosotros no podemos y generar caja. Nosotros no podemos agarrar y decirle a una persona cuando está empezando, que está preocupada en cómo se publicita y cómo se da a conocer, cómo compra sus insumos, cómo se organiza para poder trabajar, no, es que tienes que darme permiso de rótulo, tienes que sacar el primer día la sociedad anónima, la impresora fiscal, el permiso de esto, el permiso de aquello, y la montaña de burocracia. Y lo que es peor, te empiezan a llegar todos los inspectores diariamente. Entonces visitan el de al lado soluciona de una forma con esa persona que no voy a mencionarlo, una forma incorrecta, llegan donde ti, Chema, y dicen, hey, Chema, a ver, entonces quita tu multa. Y tú te la pasas tramitando entre multas y sacando permisos y no gestionando tu negocio. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y la forma de cambiar eso es que para emprender usted tenga un plazo, digamos que tenga 18, 24 meses, donde usted va a cumplir todos los requisitos. Claro, hay que formalizarse, así que empecemos. La impresora fiscal, bueno, pues usted la tiene el primer día. El seguro social lo tiene el primer día, pero quizá el impuesto de rótulo usted lo paga en el mes 18. Entonces, así vamos avanzando. La licencia de operaciones la paga en el mes 6. ¿Y quién debe flexibilizar esas medidas? Eso debe ser una política de Estado y eso debe ser una ley. Eso porque hay que tocar diferentes instancias, diferentes permisos donde usted va. Si usted va a poner una fonda, claro que el permiso de salud lo tiene que sacar el primer momento. Pero tú dime una cosa, ¿de verdad necesitamos toda la burocracia que hay para abrir un restaurante? Y te estoy agarrando un ejemplo, que la persona tiene que venir y tiene que tener un carnet de salud de esa persona, que tienes que sacar el permiso de esto, el permiso de aquello. Claro que hay cosas que no son negociables, como el permiso de bomberos para el gas y como el permiso de salud del establecimiento. Por supuesto que eso tiene que salir desde el día 1, pero hay otras cosas que pueden esperar. La persona tiene que empezar a vender su comida, a facturar, no tiene que perder el tiempo. Entonces son cosas que tenemos que verlo diferente, porque hoy en día el mundo cambió, el país cambió, las necesidades son mayores y no podemos continuar haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Pero esos trámites burocráticos también tienen su razón de ser. Por supuesto. Y se prestan para la coima y el mangoneo, y eso es lo que Manolo, por eso es que estamos diciendo no es que no lo saques, sino que tengas un plazo. Si tú ya vas y el último trámite sea cualquiera, no vamos a dar ningún ejemplo ahora mismo, es el último y es lo menos importante dentro de la escala, tú tienes 24 meses para hacerlo. No estamos quitando la obligatoriedad del trámite. Estamos diciendo, hazlo poco a poco para poder asegurarse que el negocio avance. La mayoría de los negocios fracasan el primer año. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese gasto? Entonces le estamos limitando y le estamos restando las probabilidades de éxito a ese emprendedor. No podemos seguir así, tenemos que dar una mano y ahí es donde debe estar el Estado. El Estado está para ayudar, para facilitar, para generar esa confianza que te permite invertir y salir adelante, no para aumentar contrataciones. ¿Ha podido ver a la PYME que tenga las herramientas para Nos poder hemos ayudar a la reunido población? varias veces, la próxima semana tenemos una reunión con el director Raúl Fernández y lo que queremos hacer es, ya tenemos redactado un acuerdo para poder trabajar en base a esa ley y poderla vender a lo interno del gobierno y poderla vender a la sociedad. Es importante poder hacer eso. ¿Cómo se hace para que este emprendedor que primero crea el proyecto, lo crea por necesidad o por interés? Son las dos opciones que pueden haber muchas más, pero son las principales. Crea ese proyecto, empieza a trabajarlo. Por ejemplo, en la pandemia generó el proyecto, lo desarrolló y todavía sigue en la informalidad. Y está en la decisión de que pasar a la formalización del proyecto, del emprendimiento, le puede llevar a tener más pérdidas que ganancias. Entonces tiene que decidir entre formalizarse o mantenerse informal. ¿Qué hace esa persona? Bueno, ese es el reto que hay. Y ese es el problema que estamos conviviendo porque muchas veces esa persona carece de una educación financiera y eso limita mucho las opciones que la persona tenga y tenemos que venderle las bondades de ser formal. El ser formal te abre las posibilidades a que puedas acceder a financiamiento y puedas crecer tu negocio. También eso tiene que trabajarse con la banca. De nada lo hacemos, ni nada logramos si seguimos hablando de que formalizarte te permite el préstamo si ningún banco te recibe siquiera. Entonces, esto es un tema
que mueve múltiples aristas y tenemos que tocarlas todas. Tenemos que ver cómo encontramos ese balance sinfónico como una melodía, que todo se mueva en el momento que se tenga que mover. Por eso es bueno las conversaciones, el consenso y buscar los puntos en común. ¿Qué sigue en la agenda del CONEP para los próximos meses? ¿Qué viene por delante? Nosotros tenemos el día 6 de mayo en David, Chiriquí, vamos a tener un foro agropecuario. Hemos venido durante el último mes conversando con productores a lo largo y ancho del país y viendo la problemática, pero más allá que recalcar los problemas que tenemos, queremos enfocarnos en las opciones, queremos enfocarnos en las soluciones, queremos enfocarnos en lo que está pendiente por hacer y lo que se puede hacer, de manera tal que podamos darle un respiro al agro. Y mira, la gente se lo olvida porque nosotros somos seres humanos y hay veces que tenemos una memoria corta. El agro fue lo que sostuvo este país durante la pandemia. Sí. La importancia de tener productos aquí hizo que nosotros tuviésemos alimentos. Nosotros tenemos que darle la mano al agro. El agro es el mayor empleador como sector en el país. Nosotros no podemos continuar no involucrándonos en esos temas, porque adivina qué, ¿tú sabes cuál es la edad promedio del productor agropecuario? Raya los 50 años. Por encima. O sea, estamos perdiendo a la gente que tiene esa vocación de trabajar la tierra para traer a sus descendientes aquí a la ciudad a probar suerte, que no necesariamente la estamos teniendo, puesto que tenemos desempleo y tenemos carencias. Entonces nosotros tenemos que ayudar para que esos panameños y panameñas se queden trabajando la tierra y puedan hacerlo eficientemente y crecer sus ingresos. Pero Gabriel, ese argumento que escribes en este instante sobre hacer que se quede la gente trabajando el agro es viejo, es más de 30 años y no logramos esa conexión con el agro. ¿Qué ha fallado ahí? No le damos la importancia, no... Manolo, por eso hablamos de dar opciones y ver qué hemos hecho y qué no hemos hecho, y no hablar del problema, sino de las soluciones. Y te doy un ejemplo. En estas conversaciones con productores, nos decían, hey, nos toma los trámites burocráticos solamente para importar semillas, son desgastantes. Los costos, decía un productor, llevo $11,000 invertidos para traer semillas de papa y todavía no tengo el permiso. Productores que dicen tengo 2, o decían, no le he dado seguimiento la última semana, tengo 2 meses esperando que me aprueben el permiso de importación de semillas de arroz. Esos problemas, ¿por qué los tenemos todavía a estas alturas? Y no es un tema de este momento, es un tema, como dices tú, de 30 años. Entonces, ya es un momento donde con la tecnología que hay, con todo lo que hay, tenemos que mantener los trámites burocráticos de esa manera. ¿Podemos cambiar? Tenemos que cambiar. Entonces, tenemos que ver todo esto de una forma diferente. Y ojo, yo estoy seguro que las respuestas están en la mesa. Porque en privado, en público te dicen poco, pero en privado te dicen es que esto es lo que pasa, este es el contrabando, esto es lo que se maneja mal, estos son los permisos que piden de más. Entonces, hay cosas que sí van. Y Leo, para terminarte este punto, es un tema de voluntad. Es un tema de voluntad. Si el doctor te dice que tú tienes que hacer ejercicio y cambiar tus hábitos de comida, tú eres el que decide si tú lo vas a hacer. Nadie te puede obligar. Es un tema de tu voluntad. Nosotros tenemos que tener una voluntad, no de cambio por cambio, o de cambio para que nada cambie, sino de solución. No es un tema de cambio, sino de soluciones. Me pregunto un oyente, ¿usted cree que si se da la prescripción, el tema de la prescripción de las deudas, ¿no? Los bancos cambiarían las políticas y si alguien deja de pagar, un ejemplo, 6 meses, ya no habrá oportunidad de poder conservar la propiedad? Leo, la enorme cantidad de los panameños y panameñas cumplen sus obligaciones bancarias. Sí. La enorme cantidad. Entonces, este es un proyecto de ley que ¿qué busca? ¿A quién está ayudando? ¿Estamos legislando para las mayorías o para las excepciones? Ese es el primer punto. Segundo, yo no dudo que este proyecto de ley esté bien intencionado y entiendo el argumento de que ya el Código Civil estipula esto. Pero ahora yo te pregunto, como sociedad, nosotros queremos que quien
sea tu acreedor, a quien tú le debas, sea mucho más estricto contigo en el momento de tú te atrases? Porque veamos esto y siéntate del otro lado de la mesa. Si un banco en 3 años no puede cobrar y tú te atrasas 3 meses, por decirte algo, ¿tú qué crees que va a hacer el banco más rápido de lo que hace hoy? Te va a caer encima y te va a botar de tu casa. Tan sencillo como eso, porque no va a perder la garantía. ¿Por qué? Porque el banco le debe esa plata que te prestó a ti al que se la depositó. Y tiene una responsabilidad con todos los que acudimos al banco y le depositamos dinero y dijimos, págame mis intereses mensualmente. A nosotros no nos importa a quién el banco le prestó. Por eso existe el banco. A mí me devuelven mi plata con mis intereses. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Para quién estamos trabajando? Hoy en día, esa flexibilidad que hay permite que hay gente que no ha podido pagar su plata, su casa, hay gente que no ha podido pagar carro, hay gente que perdió un empleo, hay gente que está apretada y están buscando formas con el banco, y el banco, en el mayor de los casos, mantiene cierta flexibilidad con ellos. Queremos que todo eso se amarre más, queremos que la enorme cantidad de panameños que pedimos préstamos, que nos los conceden, que nos pongan condiciones mucho más restrictivas. Yo creo que tenemos que ser flexibles, creo que hemos venido trabajando bien, creo que hay otros problemas que atender en el país. En consecuencia, utilicemos eso agarrando el toro por los cuernos en los problemas grandes y no buscando la mosca que está en el lomo del toro. Dice otro oyente en relación al tema, el problema de los bancos también es la tasa variable. Uno lleva años pagando y de la nada el banco te cambia la tasa y toca empezar de cero, dice esta persona. Ok, mira, a todos nos ha pasado eso. Y molesta, incomoda y frustra. Pero vayamos un poquito más allá. Esa es la importancia de cierta educación financiera. Si afuera, nosotros no imprimimos papel aquí, nosotros tenemos el dólar. Y si afuera en Estados Unidos, que es quien imprime los dólares, suben las tasas de interés o bajan las tasas de interés, aquí se refleja eso. En un tiempo, no es inmediato, pero se refleja. ¿Por qué el banco te reajusta todo? Si tú tenías una tasa del 5 o 6% y ahora tienes una tasa del 7 o el 8% porque te lo subieron. Hay 2 formas nada más que el banco y que tú pueden llegar a un acuerdo. O el banco te sube la cuota que tienes que pagar, y eso implica que te mantiene todo igual, pero te sale más caro a ti, tienes que poner más plata de tu bolsillo a pagar. O 2, te alarga los años manteniéndote la misma cuota para que en tu presupuesto familiar no tengas que mover plata de otras partidas para la partida de cubrir con el banco. Entonces, yo vuelvo y te pregunto, si a ti te suben las tasas afuera y el banco te estira tu préstamo 1 o 2 años porque te está manteniendo la misma letra, ¿te está haciendo un favor o te está haciendo un daño? Y no estoy diciendo que el banco sea bueno, el banco está ajustándose. Porque tú finalmente puedes ir a decir, oye, yo estoy ganando más plata, o yo sencillamente no voy a salir a comer a la calle de ahora en adelante, todo lo voy a hacer en mi casa. En consecuencia, yo quiero pagar más y déjamelo con la misma cantidad de años. Tú puedes optar por eso. Y el banco va a estar feliz, estoy seguro de dejarte eso así. Pero, reitero, eso es un tema de comunicación. Eso es un tema de buscar ese consenso de qué te conviene a ti, qué se puede hacer y echar para adelante. Ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido, se está a la espera de la decisión de la jueza con respecto al caso de Brecht. Somos el único país en la región que no ha definido en torno al tema del caso de Brecht y obviamente en torno también a otros casos de corrupción que siguen pendientes. Mira, yo no tengo nada que opinar sobre lo que la jueza va a hacer. La jueza tiene un papel que jugar. Ella valorará las pruebas que ponderó o que va a ponderar y le tocará fallar en derecho. Yo creo que mal trabajo hacemos nosotros agarrando y poniendo presión de un lado o de otro mediáticamente cuando la ley debe trabajar independiente de todas las presiones. Y eso es parte de la certeza del castigo que tú decías, Chema. Si nosotros movemos fallos judiciales en base a presiones mediáticas en una vía o en otra, entonces tampoco hay certeza del castigo, ni hay certeza de justicia, que es más importante que el castigo. Así que con eso te dejo.
Don Gabriel Díaz Montilla, gracias por estos minutos en Muchas Radio gracias, Panamá. Leo. Perdón ¿Qué por... Manolo? Corrijo el apellido del inicio. No, por favor. y- Me honra con ese apellido de mi padre, que en paz descanse. Gran persona. Así es. Tuve la Amén. oportunidad de entrevistarlo en muchas oportunidades y conversar con él. Gracias, muchas gracias. Sí, 8:34.